Bueno, hola a todos. Entonces en este video continuaremos hablando acerca de la cirrosis hepática y haremos énfasis en el diagnóstico y la clasificación de la cirrosis hepática. Entonces, el diagnóstico, ¿cómo se hace? Digamos que para tener una confirmación totalmente certera de que un paciente tiene cirrosis hepática, el gold estándar siempre será la biopsia hepática. Pero la biopsia hepática no es necesaria siempre y cuando nosotros tengamos en nuestro paciente el abanico de manifestaciones clínicas, hallazgos de laboratorio y hallazgos imagenológicos que hemos ido viéndolos en los anteriores videos. La biopsia hepática solo va a estar indicada cuando los hallazgos clínicos no sean concluyentes o cuando la biopsia nos pueda proporcionar información sobre la etiología de la cirrosis y que eso pues pueda determinar un cambio en la conducta del tratamiento que se le va a dar a ese paciente. Entonces, cuando uno habla de biopsias, uno podría considerar una biopsia percutánea en la que uno entrara directamente al hígado, atravesara la piel, atravesara la cápsula hepática y obtuviera la muestra, o puede hablar de una biopsia hepática transyugular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Realmente siempre la primera línea es la biopsia percutánea, pero el problema de la biopsia percutánea es que no está sugerida en pacientes que tengan una hemostasia anormal por los riesgos de sangrado. Y es frecuente encontrar que los pacientes con cirrosis hepática puedan tener alteraciones de su hemostasia por todo lo que hemos visto de las alteraciones en cuanto a los trombocitos y a los tiempos de coagulación. Entonces, por esta razón, puede llegarse a preferir en algunos casos la biopsia hepática transyugular, que a diferencia de una biopsia percutánea, el abordaje transyugular accede a través de la vena cava superior, desciende y se dirige hacia la vena hepática y obtiene el tejido hepático sin haber atravesado en ningún momento la cápsula hepática. Entonces, el beneficio de esto es que si yo tomo la muestra desde la vena, el posible sangrado que pueda haber va a desembocar absolutamente todo en la vena. Por lo tanto, el riesgo de hemorragia intraperitoneal es muy bajo. Y gracias a esto nos permite obtener múltiples muestras con esta técnica en esos pacientes que tienen una hemostasia anormal sin un mayor riesgo de eventos adversos. La biopsia hepática transyugular es segura, es bien tolerada y generalmente es la opción de primera línea para esos pacientes en los que el abordaje percutáneo está contraindicado o ha fallado previamente. Y otra de las grandes ventajas de este acceso transyugular es que nos permite medir el gradiente de presión venosa hepática. Este gradiente lo que nos va a permitir es predecir el riesgo de que un paciente desarrolle varices o hemorragia de varices. Dejemos esto por el momento en el tintero y lo traeremos a colación nuevamente cuando estemos hablando de las varices gastroesofágicas. Y por último, otra de sus grandes ventajas es que en los pacientes que tienen la indicación de la colocación de una derivación portosistémica intrahepática yugular, que es el procedimiento que se conoce como TIPS, se puede aprovechar para tomar esa biopsia. Entonces, por el momento, este procedimiento de TIPS no lo vamos a hablar mucho, pero cuando lleguemos a cirrosis descompensada, profundizaremos bastante en este tipo de procedimiento. Entonces, quedémonos con estas ventajas que acabamos de nombrar. No se ve afectada por ascitis, trombocitopenia, nos permite medir el gradiente de presión venosa hepática y en pacientes que tengan indicación del TIPS, que es algo que estudiaremos más adelante, aprovechamos para tomarle esa biopsia hepática. Entonces, aquí en esta imagen podemos ver cómo se vería en el microscopio esa muestra de tejido hepático que obtenemos con la biopsia. Entonces, es clara la presencia de los nódulos regenerativos y de las bandas fibróticas que son lo que definen a la cirrosis hepática. Y además de demostrar que la cirrosis esté presente, una biopsia de hígado a veces puede sugerir la causa, lo que es especialmente cierto para algunas causas como la hemocromatosis, como la esteatohepatitis no alcohólica, la enfermedad de Wilson, la deficiencia de alfa-1 antitripsina, que todas tienen hallazgos en la biopsia y que en caso de conocer la etiología se puede orientar el tratamiento determinado para esa etiología. Bien, pero recordemos que tomar la biopsia no es lo común, no es lo que siempre vamos a tener a nuestra disposición. Por esa razón, en ese paciente en que nosotros tenemos una sospecha de cirrosis que está justificada por la clínica, los paraclínicos y las imágenes diagnósticas, hay algunas herramientas que nos pueden dar mayor seguridad. Entonces, esas herramientas, por ejemplo, son las pruebas serológicas. Por lo general,
Utilizando una combinación entre las pruebas serológicas y una de las imágenes diagnósticas que vimos, que era la elastografía transitoria basada en el ultrasonido, se puede tener una aproximación a la fibrosis hepática del paciente con una especificidad aumentada. Entonces hablemos un poco acerca de estas pruebas serológicas. Estas pueden clasificarse en términos generales como marcadores indirectos o marcadores directos. Los marcadores indirectos, que son estos que tenemos acá, reflejan alteraciones en la función hepática, pero no reflejan directamente el metabolismo de la matriz extracelular. Entonces veamos cada uno de ellos. Como podemos ver, más que un marcador puntual, son paneles que reúnen varios biomarcadores que pueden ser útiles para predecir la presencia de fibrosis. Entre ellos se encuentra el APRI, el FibroSure FibroTest, el EPA Score y la relación AST-ALT. Los americanos, especialmente en UpToDate, suelen inclinarse por el EPA Score. Y cada uno de estos paneles se ha estudiado y se ha identificado con evidencia que son capaces de lograr los objetivos que vemos aquí abajo. Entonces, por ejemplo, el APRI ha sido capaz de excluir fibrosis significativa en el virus de la hepatitis C y en la esteatosis hepática no alcohólica o Non-Alcoholic Fatty Liver Disease. El FibroSure FibroTest se ha visto útil para clasificar al paciente que tiene fibrosis hepática en leve o en significativa. El HEPA-Score ha sido útil para excluir la fibrosis en el virus de la hepatitis C y la relación AST-ALT, si bien es bastante nombrada en la literatura, su utilidad realmente es incierta. Ahora, por otro lado, también contamos con los marcadores directos, que también son dos paneles diferentes, el FibroSpect-2 y el ELF-Score. Entonces, estos marcadores directos ya no nos van a hablar de la funcionalidad hepática, sino directamente de la presencia de fibrosis. Entonces recordemos que un aspecto fundamental de la fibrosis es el recambio de la matriz extracelular. Entonces todas estas moléculas que pertenecen a componentes de la matriz extracelular han sido útiles para ser consideradas como paneles que nos hablen de la posible fibrosis hepática. Entonces, por ejemplo, el FibroSpect-2 diferencia a los pacientes con virus de hepatitis C en fibrosis leve o moderada severa y el ELF-Score excluye la fibrosis en el virus de la hepatitis C. Entonces, esta es solo una muestra del arsenal de posibilidades y opciones que tenemos para estar cada vez más seguros de que un paciente pueda tener cirrosis sin requerir necesariamente la realización de una biopsia. Y no satisfechos con esto, dos scores que nos pueden dar todavía una aproximación más cercana al diagnóstico de cirrosis: el puntaje de Bonaccini y el índice de Locke. Entonces comencemos con el puntaje de Bonaccini. Este puntaje evalúa la probabilidad de que un paciente tenga cirrosis a partir de la sumatoria de estas tres variables: el recuento de plaquetas, la relación ALT-AST y el INR. Entonces, esta es la tabla con la que nos tenemos que basar para asignarle un score. Entonces, dependiendo de los valores en los cuales se encuentre nuestro paciente, pues nosotros le vamos asignando un correspondiente puntaje y lo vamos sumando. Los posibles valores que podemos obtener en este puntaje son de 0 a 11 y un puntaje mayor a 7 nos da un likelihood ratio, es decir, una probabilidad de 9.4 para el diagnóstico de cirrosis hepática. Entonces, supongamos un ejemplo: un paciente que nos traiga unas plaquetas menores a 40.000, entonces tiene 6 puntos por las plaquetas, que tenga una relación ALT-AST, supongamos, de 1, por lo tanto tiene 2 puntos, ya que se encuentra aquí de 0.6 a 1.19, y que en INR tenga un INR menor a 1.1. Entonces con eso tenga 0 en esta columna del INR. Entonces en esta primera tenía 6 y en esta segunda tenía 2. 6 más 2, 8. Y por lo tanto tiene un puntaje mayor a 7. Entonces ese paciente tendría una alta probabilidad de tener cirrosis hepática gracias a este puntaje de Bonaccini. Otra posible herramienta que tenemos es el índice de Locke. Entonces, este índice de Locke considera también las mismas variables que el puntaje de Bonaccini: conteo de plaquetas, relación AST-ALT y el INR, solo que esta vez ya no vamos a asignarle unos puntajes de acuerdo a una tabla, sino que ya hay una fórmula predeterminada en la cual nosotros solo tenemos que reemplazar los valores, y una vez nosotros reemplacemos los valores obtendremos un resultado. Entonces, si el resultado de esta fórmula me da menor a 20, me descarta la cirrosis hepática con una especificidad del 92%.
mientras que si su resultado es mayor a 50, nos diagnostica la cirrosis hepática con una sensibilidad del 85%. No obstante, este índice de log solo se ha validado en pacientes con virus de la hepatitis C, ya que esta fórmula nace de un estudio de cohorte en el cual se estaba sometiendo un tratamiento antiviral de la hepatitis C con el fin de evitar la cirrosis a largo plazo. Entonces, en conclusión, para el diagnóstico, lo único que nos podría dar la certeza absoluta es la biopsia, pero eso no significa que sea estrictamente necesaria, ya que podemos valernos de las manifestaciones clínicas, los hallazgos paraclínicos y los hallazgos imagenológicos para tener nuestra sospecha de cirrosis. Adicionalmente, tenemos las pruebas serológicas, tenemos la elastografía de transición, que junto a ellas dos, nuestra precisión para la sospecha de cirrosis aumenta todavía más. Y para darle todavía más solidez a nuestra presunción diagnóstica, contamos con el puntaje de Bonaccini y el índice de log en pacientes con hepatitis C para poder decir con evidencia que un paciente tiene cirrosis hepática. Una vez ya tenemos el diagnóstico en nuestro paciente, debemos proceder a hacer una clasificación de esta cirrosis hepática. Para ello, nos veremos en el siguiente video.